Muchas gracias por la invitación y realmente me ha dado mucha alegría el ver pues que se estén discutiendo este tipo de temas, sobre todo teniendo un caso bastante ejemplar en el cual tenemos un paciente que ha estado bastante estable y es lo que queremos, que estos pacientes se mantengan pues la mayor parte del tiempo en esa situación, ¿verdad? De hecho que se le dé tanta importancia a la diálisis peritoneal, ya que por muchos años la diálisis peritoneal fue vista de menos, se tenía como una terapia de segunda, ¿verdad? Y la mayoría de pacientes que se derivaban a los programas de diálisis peritoneal eran pacientes con mucha comorbilidad. Por eso, pues, los resultados no eran muy alentadores. Pero hoy ha ido cambiando eso a nivel mundial y se ha comparado que la diálisis peritoneal continua ambulatoria, o sea, la que hacemos todos los días, o la diálisis cíclica continua, que se hace con una máquina de diálisis en casa, se equipara y se compara igual a tener a un paciente en hemodiálisis con una dosis adecuada. Ninguna de las dos terapias es más importante que la otra, sino que ambas son relacionadas. Esta tablita, aunque no es muy reciente, la traje porque sí es muy importante que tengamos en cuenta que los pacientes en estadio 4 y 5 son pacientes que ya deben estar siendo vistos por el nefrólogo, pero tenemos una cantidad de pacientes que es donde está la mayoría en estadios muy tempranos, que debemos de tener en cuenta en el primer nivel la detección temprana de estos casos, porque podemos retardar por muchos años, porque acordémonos que la evolución de un estadio a otro no sucede rápidamente en la enfermedad renal, sino que pueden pasar muchos años en los cuales pues, nos da tiempo para hacer los diversos cambios que podamos realizar para que la progresión sea lo más lenta posible. Cuando ya lo tenemos en una tasa de filtrado glomerular ya bastante baja, una tasa de 30 mililitros minuto, ya debemos de ir sensibilizando a la persona en que en un momento dado va a llegar a requerir tratamiento sustitutivo de la función renal. Obviamente, muchas personas pueden permanecer en estadio 4 por muchos años. Por eso, la recomendación actual es no ingresar tempranamente ni tardíamente a los pacientes a los programas de diálisis, sino que debe ser de forma oportuna. Ahora, estar en un estadio prediálisis nos va a servir para ir resolviendo todas las complicaciones, ver los factores cardiovasculares que son muy importantes y realmente son los que nos llevan a un desenlace fatal en el enfermo renal. El enfermo renal, quiero aclarar, no muere de insuficiencia renal, fallece de problemas cardiovasculares. Entonces, ahí tenemos que hacer el mayor énfasis. Ya estando en el estadio prediálisis, debemos de ir sensibilizando al paciente y presentarle la oferta que podríamos dar, ¿verdad? Que son cuatro alternativas. Primero, obviamente, la diálisis peritoneal como primera opción, porque esta terapia es bastante óptima para aquellas personas que desean tener una cierta libertad de no estar yendo frecuentemente a la consulta hospitalaria, y tiene muchas ventajas que posteriormente vamos a ahondar más. Pero también debemos de presentarle que hay la modalidad de hemodiálisis, puede ser trasplante anticipado antes de llegar a requerir diálisis en los lugares donde tienen este tipo de terapia, pero también debemos de decirle que si está en diálisis peritoneal o hemodiálisis, puede, si tiene
Los requerimientos: ser candidato a trasplante renal, ya sea de donante vivo, un familiar, o si en lugar de ya en el país ya tenemos la donación de cadáver, probablemente, espero que sea pronto, poderlo tener en la lista de espera. Pero recordemos que también está la cuarta alternativa, que es el manejo conservador. Muchas veces el paciente ya está con mucha pluripatología, con muy mala calidad de vida, y nosotros queremos meterlo a un programa de diálisis, cuando realmente ese paciente probablemente no se beneficie, y es más, le ocasionaremos una mayor comorbilidad. Y debemos replantearle que está también el manejo conservador o manejo paliativo, el cual debe quedar en constancia, ya que es la decisión que ha tomado una persona y se debe de respetar. Porque nos vemos con relativa frecuencia en la emergencia de los hospitales que la persona ha dicho que él no quiere ningún tipo de tratamiento sustitutivo, pero cuando lo ven ya en muy malas condiciones, el familiar se lo lleva al hospital. Y ahí estamos violando la decisión de una persona. Entonces debemos de recordar que están esas cuatro alternativas. Remisión precoz, tal vez. ¿No? Me llama la atención con el filtrado glomerular, la remisión precoz. Sí, sí que puede, como una alternativa, podemos tener un paciente que está en un estadio, pero que está descompensado. Y que cuando ya empezamos a controlar presión, controlar ejercicio, puede ser que haya una recuperación de algún grado de la función renal y pueda mantenerse todavía más tiempo. Obviamente no va a llegar a lo normal, pero sí puede en un momento dado tener algún grado de recuperación. Ahora, ¿de qué depende la supervivencia del paciente en diálisis? Eso va a depender del estado en el que encontramos al paciente al inicio de diálisis. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, porque el paciente, cuando ya está en un estado muy deteriorado, está muy desnutrido, ni que lo incorporemos a la mejor terapia de diálisis del mundo, le va a ir bien a esa persona. Entonces, por consiguiente, la referencia temprana al nefrólogo, estadio 4 y 5, es muy importante, porque ahí vamos a determinar el momento oportuno de incorporarlo al programa de diálisis. Es importante mantener el control correcto de la presión arterial, con las metas ya estimadas, ya recomendadas, con los antihipertensivos que sean necesarios y obviamente los cambios del estilo de vida. Control de la anemia tempranamente, el estado óseo metabólico y obviamente, y de mucha importancia, el estado nutricional del paciente en el periodo prediálisis. Como vemos, este manejo no es de una sola persona, es de múltiples especialidades. Debemos de contar con el apoyo nutricional de una nutrióloga especializada en el manejo de pacientes con enfermedad renal, porque no solo se trata de quítale todas las proteínas, no, cada paciente es individualizado, y lo que no queremos es que el paciente llegue desnutrido cuando sea necesario entrar a un programa de diálisis. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia dialítica? Obviamente prolongar la vida, pero no solo prolongar la vida, aunque el estado de la calidad de vida de la persona sea mal, sino que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida. Mejorar el control de la anemia. Obviamente el paciente bien nutrido y adecuadamente dializado es más fácil el control de la anemia con los diversos medicamentos. Mejor control del estado óseo, mantenimiento o mejoría del estado nutricional. Recordemos que estos pacientes en diálisis, el aporte proteico se debe de incrementar a 1.2 gramos por kilo día de proteínas. No se le restringen las proteínas al paciente en diálisis. ¿Por qué? Porque tienen una pérdida muy importante de albúmina en cada recambio que se está realizando en el paciente. Vamos a tener también una corrección de la hipervolemia,
y alteraciones electrolíticas y ácido base van a estar bastante compensadas. Como se trata de que vamos a hablar de las complicaciones y qué medidas vamos a tener, las complicaciones más importantes son infecciosas o no infecciosas. Quizás la más frecuente, y es el talón de Aquiles de la diálisis peritoneal, la peritonitis. También infección del orificio de salida del catéter, infección del túnel subcutáneo, pero también pueden haber complicaciones mecánicas relacionadas con defectos de la pared abdominal y del tórax, o dolor cuando se infunde pues, muy rápido el líquido, y debido al pH que tiene, algunas personas pueden tener dolor en la infusión. Pueden haber alteraciones metabólicas. Recordemos que la solución lleva mucha glucosa como elemento para obtener una adecuada ultrafiltración, y eso nos lleva a que todos los pacientes con enfermedad renal crónica, podríamos decir, llegan a tener intolerancia a los carbohidratos. No se diga pues los pacientes que son diabéticos, van a tener pues cierto grado de descompensación y tenemos que hacer las acciones adecuadas. Dislipidemia es otra de las complicaciones, más que todo la hipertrigliceridemia, lo mismo la sobrecarga de glucosa y las pérdidas proteicas que se dan en cada rectángulo, que igual si hay un periodo de peritonitis, las pérdidas pueden ser mayores, y si no le estamos dando el aporte adecuado de proteínas, pues nos lleva a la desnutrición. Efectos cardiovasculares, puede descompensar la hipertensión, disfunción miocárdica, pues en la mayoría de pacientes cuando hacemos un eco ya tienen hipertrofia ventricular, y muchos preocupantemente ya tienen una cardiopatía dilatada, como que fueran personas con una afección cardíaca muy, muy grave. Pueden haber trastornos electrolíticos, problemas digestivos que son bastante frecuentes, sobre todo los de reflujo, trastornos cinéticos o gastritis y otras. Ahora, cuando hablamos de diálisis peritoneal, quisiera que no tengamos como referencia la diálisis intrahospitalaria, porque eso ha sido un mal necesario que hemos tenido por la cantidad de pacientes. Pero no es el tratamiento óptimo para el enfermo renal, sino que está esta modalidad que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, en la cual todo el día va a estar el paciente manteniendo líquido en la cavidad abdominal y obviamente realizando pues cambios de solutos y ultrafiltración. Está la otra modalidad que es la diálisis peritoneal continua con cicladora. La ventaja de este es para personas que trabajan o que estudian, o en otros países se está viendo la importancia de esta terapia en personas ya de mayor edad, que no tiene que difícil tener un cuidador, ¿verdad? Y obviamente no la queremos tener hospitalizada porque pueden adquirir otro tipo de microorganismos. Entonces la diálisis cíclica se le da una máquina al paciente y se conecta en la noche, se hace varios ciclos, en la mañana se desconecta y se va a trabajar, que puede llevarse una bolsa de diálisis en la cavidad durante el día o puede ir con la cavidad seca. Es la diferencia, y esto tiene una comparación con la diálisis ambulatoria bastante buena y muy buena sobrevida. Ahora, para hacerse la diálisis en su hogar, ¿qué se necesita? Démonos la idea de que el paciente debe tener un palacio para hacerse la diálisis, porque igualmente aquí en nuestro medio la mayoría de personas que llegan a nuestro hospital son de escasos recursos, y en ellos tenemos que idear la forma en la cual pueda hacer el procedimiento en casa de la mejor forma. Eso sí, debe haber una habitación o el mismo cuarto donde la persona duerme que tenga una puerta que se pueda cerrar, ¿verdad? Que esté limpio y bien iluminada. No debe haber mascotas en el área del tratamiento,
Por eso no quiere decir que no va a tener mascotas, sino que debe mantener afuera de la habitación cuando se esté haciendo su recambio. Igualmente no debe haber gente curiosa ahí queriendo ver qué es lo que están haciendo. El espacio para guardar sus suministros también debe de tener algo, porque acuérdense que van a mandarles una gran cantidad de bolsas, de cajas con soluciones y también sus medicamentos. Y si va a optar por la diálisis cíclica continua, un toma corriente, porque va a necesitar la luz eléctrica para conectar la máquina. He traído estas fotos para que vean que realmente la foto de la izquierda está la señora, está en su habitación, que solo ha cerrado la puerta y ahí tiene su equipo en la cual ha hecho la limpieza de manos y ha hecho su recambio como la parte importante donde puede ser infectante es la desconexión, la conexión y la desconexión, que es cuestión de unos segundos. Entonces, posteriormente la persona va a terminar su recambio y va a ir a hacer sus quehaceres. En la foto de en medio, una foto que circuló hace unos años en un periódico, creo que era un maestro, no sé, que padecía enfermedad renal y él había adaptado su casa para ayudar a las personas que vivían cerca de su casa, que también no tenían dónde hacer su diálisis peritoneal y él les hacía un par de recambios pues, en su casa. Y esto ejemplifica pues, la modalidad de diálisis peritoneal asistida, que también es algo que podríamos ir dando idea en aquellos casos en los cuales pues, no pueda contar con los requisitos mínimos. Y en la foto de la derecha tenemos a un paciente que ya está por acostarse, ya se conectó a la máquina y ya se va a dormir. Esa máquina pues ya está programada para los ciclos que va a realizar y se le enseña a la persona pues a hacer la conexión, el montaje de las bolsas y las líneas y posteriormente en la mañana se va a desconectar y va a ir a hacer sus labores que tenga planificado. Ahora, importante, en el programa de diálisis el equipo es multidisciplinario. No es solo un médico o una enfermera que va a estar a cargo de estos pacientes, sino que lo ideal es que sea un equipo importante que quiera la diálisis peritoneal, que crea el tratamiento y que tenga una actitud bastante buena, proactiva, recordar que va a estar al cuidado de pacientes crónicos, que estos pacientes pueden tener variaciones, ¿verdad? En su comportamiento debido a su misma patología. Entonces va a haber un médico encargado del programa, enfermera especializada en diálisis, una nutricionista idealmente especializada en enfermo renal. Psicología debemos de tenerla porque estos pacientes se ha visto que hasta el 50% pueden llegar a estar deprimidos. Y eso puede ser un factor importante para que no quiera estar o ingresar a un programa de diálisis o empiece a hacer los procedimientos ya de una forma mala. Cirugía, trabajo social y obviamente medicina primaria, ya que son el personal que está más inmediato a la casa del paciente y quizás probablemente con los que se sienta con mayor confianza porque los ha visto por mucho más tiempo. Debemos de tener en cuenta que hay diversos tipos de visita y la visita domiciliar es una de las cosas más importantes que no necesariamente tienen que ser realizadas por el médico, sino la persona especializada o a quien se le ha entrenado y tener en cuenta que todas estas cosas deberían idealmente estar protocolizadas para que así cuando una persona va sepa las cosas que tiene que hacer. Entonces tenemos la primera visita, la visita prediálisis. Esta nos sirve para ver
con qué cuenta el paciente y qué cosas podrían adecuar. Uno de los problemas principales que se ve es falta de agua potable. Muchos de ellos, de nuestros pacientes, se bañan con agua de pozo, ¿verdad? O no tienen agua la mayor parte de los días, y el espacio pues es insuficiente. En un cuarto duermen todos, ¿no? Entonces, se tiene que ir a ver y buscar la forma de adecuar. No de decir de entrada no puede. ¿Por qué? Porque ¿a dónde más los vamos a tener? No hay espacio en hemodiálisis para estas personas. Las unidades de hemodiálisis están saturadas. Entonces debemos de buscar una alternativa. Y ahí trabajo social tal vez puede también tener mucha importancia. Ahora, la siguiente visita va a ser la visita de Ágata. Y esta es para comprobar la técnica y verificar el apoyo familiar, vean cómo está la relación en el ambiente, ya que estos pacientes pueden tener muchos problemas sociales, ya sea con su familia, a veces los pueden ver como una carga, o él sentirse como una carga, o tener fricciones con su cónyuge, dado con no tener a veces apoyo, vivir solo en la casa. Entonces esta visita sirve para ver ese ambiente, verificar si le ha llegado su material y si lo tiene adecuadamente colocado, y dar recomendaciones sobre la eliminación de los desechos. ¿Por qué? Porque esas bolsas de bienes no las van a ir a tirar, pues, ni las van a quemar. Deberían de buscarse alternativas, ya sea con la unidad de salud o alcaldía, porque ese material puede ser reciclado. La eliminación de líquidos se puede hacer, si tiene un baño de fosa, se puede descartar ahí, o en ese baño de lavar, se puede eliminar ahí el líquido perfectamente, descargando 2 veces pues, el agua. Pero los plásticos sí debemos de tener en cuenta, no quemarlos, sino botarlos, pues así, en lugares pues, que nos van a contaminar el ambiente. Luego, las visitas de seguimiento no necesariamente tienen que ser tan seguidas. 2 o 3 veces al año es suficiente en aquellos pacientes que están bien controlados. Pero debemos de tener en cuenta que la clave para que esto vaya bien es el reentrenamiento de la persona. Se debe de reentrenar ya sea al paciente o al que lo está haciendo la técnica, por lo menos una vez al año. Esto es para que, porque muchas veces algunas cosas pueden irse obviando, y es bueno pues que se refuerce esa parte de la técnica. Ahora hay algunas visitas que pueden ser especiales, como visitas por infecciones repetitivas. Las anteriores visitas van a ser programadas, pero esta visita va a ser así, como podríamos decir, al azar, sin que el paciente sepa. Esta se hace cuando sospechamos que el paciente está realizando mal la técnica, es decir, cuando hay mucha peritonitis, que ha tenido lo esperado en la peritonitis en un paciente en diálisis, en un episodio cada 2 años. Eso es lo esperado. Aquellos pacientes que están llegando frecuentemente con infecciones, ahí tenemos que ir a ver. Probablemente en la casa, si llegamos y vemos, ahí detectamos un problema y lo podemos resolver. Y también infecciones cuando llegan con mucha infección del orificio, debemos de buscar que hay un tipo de visita de apoyo psicológico. Esta se realiza a petición del paciente, o también cuando en la revisión del hospital vemos signos de cansancio o desinterés por la técnica, ya sea del paciente o del cuidador. Debemos de tener en cuenta que el cuidador puede llegar a cansarse y empezar a hacer las cosas inadecuadamente, y nuestro deber es cuidar a esa persona, apoyarlo, ¿verdad? Ver qué está pasando, para que
no sucedan estas cosas, o en un momento dado, cuando contemos con diálisis asistida, pues quizás darle un descanso, y hay lugares donde una enfermera hace una ruta en sus comunidades donde están pacientes dializados y los va a conectar ya en la hora antes de dormir, los conecta a la máquina y el paciente se le enseña a desconectarse en la máquina. Visita del paciente en estado crítico. Con esta visita se intenta evitar los desplazamientos de la persona cuando está en una complicación, y consideramos que tenerla hospitalizada va a ser de mayor problema tanto para el paciente o incremento los costos hospitalarios. Entonces podemos tratar, si necesita oxígeno, ver la forma como se le proporciona el oxígeno, algún medicamento intravenoso, igual se coordina con el lugar más cercano para que se pueda estar administrando, u otras complicaciones. En definitiva, la visita domiciliar constituye refuerzo positivo para el paciente y también para el cuidador, que ha aprendido a reconocer el papel del enfermero en su pequeño reino que es la casa. Además, es la llave del acceso a múltiples beneficios y mejora la calidad asistencial e integral del paciente y de su familia. No es lo mismo cuando yo estoy en el consultorio, ver que me llega el paciente y me llega a decir que todo está bien, ¿verdad? Que cuando llegamos a su casa y empezamos a valorar, pues, cómo se ve el ambiente, cómo está el aseo, cómo está la disposición de sus materiales, etc. Ahora, como las complicaciones infecciosas son las más frecuentes, uno de los puntos de mayor riesgo es el orificio de salida del catéter. El cuidado tiene que ser con una técnica séptica. El paciente, siempre que lo va a manipular, su mascarilla y el lavado adecuado de manos como se le ha enseñado en la unidad. Se debe realizar los cuidados a diario, evitando la humedad y la suciedad. A veces las personas se cubren tanto del orificio que queda una cosa muy tapada, y con el sudor esa gasa está empapada y llena de polvo. Entonces, en vez de ayudar, está propiciando una infección. Los cuidados se deben realizar coincidiendo con la ducha diaria. O sea, el baño diario no necesita ningún implemento para manipular el orificio, que un jabón líquido y con sus manos, ¿verdad? Con sus manos suavemente el lavado, y evitar pues usar esponjas, gasas, etcétera, para restregar, ¿verdad? Ese orificio, no. Si tiene costras, tampoco quitarlas, porque al quitar esa costra queda un área pues fácilmente infectada. Se puede tapar con un apósito transpirable, ¿verdad? Que esté oxigenando el orificio, que lo seque, ¿verdad? Y cuando ya están totalmente cicatrizados y sanos, pues no, esto nos ayuda a que el riesgo de infecciones sea menor. En algunas ocasiones recomendamos que igual el cuidado del orificio, sobre todo en aquellos lugares que no tienen agua potable, por pseudomonas que va en el agua es sano. A ellos les recomendamos que posteriormente suavemente el área del orificio, o utilizar una pomada con antibióticos, de preferencia amphotericina o gentamicina en crema. Evitar traumas asegurando e inmovilizando firmemente el catéter. El catéter no debe andar bailando, ¿verdad? En la cavidad, sino que debe estar fijado con un esparadrapo para evitar el trauma del orificio. Evitar la inmersión en agua dulce, ¿no? Porque
excepto que tenga algún implemento como esas bolsas de colostomía, ¿verdad? Que hay personas que son aficionadas a la natación, ¿verdad? Y hay dispositivos que se pueden usar para poder hacer. Pero sin eso no se pueden sumergir en pozas o en ríos o en ninguna otra lugar pues, para nadar. Evaluar frecuentemente el estado del orificio para detectar alteraciones y signos de infección, y esto es parte del personal que siempre tenemos que evaluar ese orificio. Aquí tenemos unas muestras de orificio. La de la izquierda es un orificio sano, y fíjense que la salida es hacia abajo. Muchas veces vemos que hay catéteres que son colocados con el orificio hacia arriba. Eso no debe ser, porque ahí se acumula más suciedad y más frecuente infección. La foto de en medio es un orificio infectado, ¿verdad? Un orificio, un costra con secreción y enrojecimiento. El orificio de la derecha es un orificio traumatizado. Hay personas que van en el bus y de repente el bus frena bruscamente y ellos se golpean pues, o se traccionan el catéter y puede llegar traumatizado. Y en la foto de abajo pues es una tunelitis, en la cual ya vemos que la secreción ha tratado de salir por otra área. ¿Cuáles son los signos de infección? Pues obviamente enrojecimiento, formación de costra o supuración, y esto causa inflamación y dolor. De hacer énfasis en que el orificio, si está sano, está cicatrizado, no debemos de estarlo tomando muestras, porque todos los orificios van a estar colonizados, porque tenemos bacterias en ellos, excepto si tenemos secreción, enrojecimiento, dolor. Ahí sí debemos de tomar los cultivos respectivos y iniciar tratamiento antimicrobiano. Las curas de los orificios se deben de realizar en los intervalos cuando no están haciendo los recambios, ¿ya? Sino que en los periodos de interrecambio se debe de hacer si el orificio está contaminado, pues ya sea con clorexidina o con mupirocina o pomada de gentamicina. Importante, todo paciente en diálisis ambulatoria debe tener un cultivo nasal. ¿Por qué? Porque puede que sean portadores nasales de estafilococo. Y si tiene estafilococo en la nariz, lo va a tener en todo el cuerpo. Y esa persona debe recibir mensualmente profilaxis. Cada día, por una semana, todos los meses, ya sea con mupirocina en las fosas nasales y en los orificios, o se les puede dar trimetoprim sulfa cada día por una semana, todos los meses. Los principales causantes de la infección del orificio es estafilococo aureus y pseudomonas. Y estos son los que ocasionan el 70% de los casos. Ahora, la llegada de las bacterias a la cavidad peritoneal puede tener 5 rutas. La más importante y la más frecuente es la intraluminal. Y vemos en la foto, vemos ahí el catéter con su parte interna, la parte intraabdominal y la parte extraabdominal, en la cual tiene un adaptador y una línea de transferencia. Esa línea de transferencia se debe de cambiar una vez al año. Cada 6 meses idealmente se debe de cambiar. Esa línea de transferencia no dura toda la vida. ¿Por qué? Porque los materiales tienen una vida media y se van deteriorando, y muchas veces cuando preguntamos al paciente cuánto tiempo tiene, 1 año, no. ¿Por qué la infección? Obviamente, ¿verdad? Por la línea que ya perdió podríamos decir, su vida media. Ahora, la vía intraluminal es la más frecuente, y el periodo de mayor peligro es la desconexión y la conexión de un recambio. Por lo tanto, todas las medidas que podamos hacer para que eso no suceda se va a estar relacionada con el adecuado entrenamiento de la persona.
y hacer énfasis. Ya sabemos que como salvadoreños muchas veces nosotros vamos dejando, no me pasa nada, y va tratando de dejar hasta que la situación llega con una peritonitis muy grande. Entonces, esa es la vía principal. La segunda es la periluminal y es el orificio de salida, el cual, pues como ya mencionamos, debemos de revisarlo cada vez que estamos ante el paciente. Pero no olvidemos que la ruta transmural, ya sea, puede ser por los intestinos, a través del intestino, la vesícula, divertículos, etcétera, es una que con menos frecuencia, pero se puede dar. En aquellas personas con mucho estreñimiento, esto puede ser un factor de riesgo para que bacterias pasen del intestino hacia la cavidad peritoneal. Y ya con menos frecuencia, la ruta ascendente, sobre todo en mujeres, y la ruta hematógena en algunas situaciones como Mycobacteria tuberculosis. Es solo para que recordemos las diferentes vías y los factores de riesgo para peritonitis, pues obviamente el sistema de conexión. Hay diferentes sistemas en el mercado, pero con el que estamos trabajando debemos de saber manipularlo adecuadamente y tener un adecuado entrenamiento. Otro factor, infección del túnel y orificio de salida y los portadores nasales de estafilococo. Ahora, no olvidar la depresión, porque puede ser que la persona esté deprimida y empezó a hacer las cosas de una forma ya errada. Tener en cuenta profilaxis en algunos procedimientos, ya sea que va a hacerle una colonoscopía al paciente, las biopsias endometriales y extracciones dentales, que se debe hacer profilaxis a estos pacientes. Y aquí quiero pedir, así de una forma casi a los colegas o a los médicos odontólogos o a los médicos encargados de unidades de salud, tener un adecuado cuidado oral de estos pacientes, porque la experiencia nos dice que la mayoría de personas tienen una mala higiene y calidad oral, pérdidas dentales, gingivitis y caries, y esas son fuentes de infección en nuestros pacientes. Y si queremos tener candidatos a trasplante, obviamente nos ayudarían con que su calidad oral está bien cuidada. Igualmente en las mujeres con una adecuada evaluación ginecológica, sus citologías, si está indicada, y examen de mamas. Ahora, ¿quiénes pueden ser candidatos a trasplante? En teoría, todos los pacientes con enfermedad renal estadio 5 merecen recibir un trasplante renal, siempre y cuando esté indicado, sin importar el estatus social, raza, religión o ideologías. Esto es lo ideal, que no debe tener alguien un poder económico para optar más fácilmente a un trasplante renal, sino que todos deberíamos de tener la misma oportunidad. Pero hay algunas contraindicaciones absolutas. En el momento que tengo una infección activa, obviamente hasta que resuelva. Neoplasias malignas activas, algunas neoplasias tienen que pasar por lo menos 3 a 5 años libres de enfermedad para poder ser candidato, ¿verdad? Enfermedad psiquiátrica aguda o crónica descontrolada, comorbilidades graves como obesidad mórbida, enfermedades cardíacas graves, ¿verdad? Siempre y cuando se discuta con los especialistas respectivos, pues se valora, ¿verdad?, que el trasplante no va a beneficiar a estas personas. Y cuando vemos a una persona muy frágil, ya que la expectativa de vida consideramos que es menor a 2 años, igual es mejor mantenerlo en un tratamiento diferente. Algo en los cuales debemos de tener mucho cuidado el abuso de drogas o sustancias ilícitas, porque estas cosas a veces la persona lo niega. Y ahí es donde el protocolo debe ser muy estricto, con el apoyo de psicología, psiquiatría, si contamos con ello,
porque debemos descartar pues elemento. Y no menos importante que preveamos una mala adherencia al tratamiento, y eso lo vemos desde que el paciente está fuera de diálisis. Personas que no siguen instrucciones, que no se toman sus medicamentos, que suspenden sus medicamentos. Si lo hace reiteradamente y ya se le ha dado suficiente información, esa persona le va a ir mal después del trasplante porque a la primera va a suspender sus medicamentos, y lo que no queremos, si es donante vivo, es quitarle el riñón a una persona sana para que le eche a perder en poco tiempo a alguien que lo recibe. Hay unas contraindicaciones relativas de obesidad grado 1 o 2. Estos pacientes tienen que estar con apoyo nutricional para lograr bajar de peso. La edad no es una contraindicación porque hay personas de mayores de 75 años que están en buenas condiciones. Entonces ellos se debe de valorar pues igual. Probablemente si hay donación de cadáver con un donante casi similar a ya mayor de edad, ¿verdad? Pues son personas que les va a ir bastante bien. Alguna glomerulonefritis que puedan recurrir en un injerto, cardiopatías con una fracción baja, puede ser relativo a la contraindicación, enfermedad vascular periférica, coagulopatías o el virus de inmunodeficiencia humana, si no está con tratamiento. Ahora, ¿qué acciones podemos realizar a primer nivel para que estas personas que ya están en diálisis puedan tener o ser más fácil meterlo a un programa de trasplante? Lo primero, que tengan el esquema de vacunación completo. Y ahí vemos nosotros que las personas que estamos estudiando, la mayoría no tienen una constancia de qué vacunas se le han puesto cuando han sido niños. Y cuando pedimos que en la unidad de salud donde se le da información, pues prácticamente no puede ser completada. Lo otro, vacunas que deben ser requeridas para el enfermo renal y que va a entrar a un programa de trasplante: la vacuna de la influenza, obviamente, COVID, neumococo, papiloma, varicela, si es que cuando no le haya dado varicela, hepatitis B. Por favor, vacunar con hepatitis B a estos pacientes, y meningococo idealmente. La evaluación por ontología y corrección de focos sépticos, eso todos nuestros pacientes es un sueño que algún día lo tengan, y evaluación por ginecología en mujeres, citología, examen de mama. Si lo amerita psicología, y por favor, no transfundir a los pacientes si pensamos en meterlos a un programa de trasplante, a menos que sea una urgencia hacerlo con filtro leucocitario. ¿Y esto por qué? Porque entre más transfusiones, pues sensibilizamos a esta persona para que genere anticuerpos preformados, y que en un momento dado no pueda llegar a trasplantarse porque va a salir siempre con pruebas cruzadas positivas, y sería una lástima que un joven pues con con donantes o en buenas condiciones no pueda llegar al trasplante porque ya está sensibilizado. Les agradezco mucho la atención y aquí estoy a sus órdenes.